Al estudiar la mitología nórdica, es esencial tener en cuenta el mito sobre la concepción del mundo, que era básico para todas las leyendas que tenía la civilización escandinava acerca del cosmos. Los nórdicos antiguos representaban de una manera muy particular el mundo. Lo simbolizaban como un árbol de vida de la clase fresno, y en su mito lo llamaban Yggdrasil, que vendría a ser como el universo. En ese árbol estaban los 9 mundos, en los que habitaban todos los elementos animados e inanimados del universo, y cada uno con su leyenda particular. Este árbol es el encargado de sostener a los 9 mundos que componen a esta mitología. A su vez, en él habitaban varias criaturas. Entre ellas destacamos a un dragón, el cual vivía entre las raíces de Yggdrasil. Este dragón carcomía las raíces del árbol para poder hacer caer a un águila que se ubicaba en su copa. La finalidad de esta águila era vigilar y mantener el orden de los 9 mundos, pero ésta a su vez tendría otro encargado de vigilarlo. Este sería un halcón. Además había una ardilla, la cual corría por todo a lo largo del árbol con el fin de llevar noticias que no eran ciertas al dragón y al águila, para que se creara discordia entre estos dos animales. Uno de los mundos más importantes dentro de los 9 mundos de Yggdrasil sería Asgard. Esta es conocida como la región alta del cielo y era el lugar donde vivían los dioses nórdicos. Se ubicaba en el centro del disco de Yggdrasil y la única forma de llegar a este lugar era caminar por un arco iris llamado Bifrost, el cual tenía el fin de conectar a los otros mundos con Asgard. Asgard estaba por encima del reino Midgard. Era el hogar de los dioses y de ahí su nombre Asgard, que está compuesto por los vocablos Aesir, que significa dioses, y Gard, que se traduce como asentamiento o residencia. Dentro de Asgard había varios palacios, y cada dios tenía uno, exceptuando a Odín, quien tenía 3 por ser el dios de los dioses, a saber, Gladsheim, sede del Consejo de los Dioses. Valaskjalf era el lugar en el que se hallaba el trono del gran dios, y Valhalla, el cual era un hermoso palacio y fue destinado como morada para los guerreros que morían durante la lucha. En Asgard se reunían los dioses para la toma de decisiones y planificación de acciones en las que debían decidir el futuro de los 9 mundos. Como ya lo mencionamos, este reino estaba unido a Midgard mediante un único acceso que era el puente Bifrost, una especie de arco iris custodiado por Heimdall, dios guardián de Asgard, quien, según nos dice el mito, con un gran cuerno avisaba cada vez que algún Aesir, dios del panteón, o un Vanir lo cruzaba. Vanaheim era el reino de los Vanir o los Vanios, que es el otro clan de importancia para los dioses. Estos eran grandes guerreros que fueron sometidos por los Aesir, quedando así supeditados a sus decisiones, y estaba ubicado muy próximo a la Tierra o a Midgard. Alfheim, hogar de los elfos de luz, y era gobernado por Frey. Allí guardaba su navío que le habían obsequiado los enanos por su apoyo. Se localizaba entre Vanaheim y Jotunheim. Midgard, también llamado Manheim o Tierra Media, pues estaba ubicada entre el mundo de Asgard y el de Niflheim, específicamente en la mitad del árbol, en la región baja del cielo. En este reino habitaban los hombres y especies vivientes. Estaba rodeado por un gran océano. El mito al respecto nos señala que fue creado por los dioses Odín y sus hermanos Vili y Vi, lo cual tuvo lugar cuando estos le ganaron la batalla al gigante primigenio Ymir. Por decisión de los dioses, los primeros pobladores de este reino fueron la pareja de humanos formada por Ask y Embla,
a quien se les ordenó que se reprodujeran y perpetuaran su especie. Jotunheim. Allí habitaban tanto los gigantes de roca como los de hielo, que en conjunto conformaban a los Jotnar. Siempre estaban amenazando para atacar a los mortales de Midgard y a los dioses de Asgard. De estos dos mundos solo los separaba el río Eyving, que nunca se congelaba, por lo que según el mito, Thor aprovechaba para enfrentar y matar a los gigantes. Svartalheim. Allí residían los enanos y los elfos oscuros, criaturas malignas, que de acuerdo con la leyenda eran protectoras del reino de Elfheim, y se llegaba subiendo desde Alfheim. Niflheim. Era un área sombría, fría, y siempre estaba envuelta en tinieblas perpetuas. De allí que en muchos relatos se haga referencia a este mundo como el reino de la oscuridad. Se han hecho comparaciones entre los mundos de este nivel bajo y se ha encontrado que Niflheim sería como la materia fría e inerte, opuesta al Muspelheim, que sería lo caliente. El mito nos habla de que el mundo surgió debido al impacto producido por el choque de estas dos regiones en el espacio mágico, llamado Ginnungagap. Muspelheim. Este era el mundo de los gigantes de fuego y los demonios ígneos. Uno de los gigantes más nombrado era Surtur, el cual se apoderó del mando en este mundo gracias a su poder. Surtur era el demonio herrero, que ocasionaba desgracias al que tuviera que interactuar con él. Era el quien lucharía con el dios que sobreviviera a la batalla del juicio final. Helheim, también referido como el reino de Hel, se hallaba en la parte más profunda y lúgubre del árbol. Era el reino de la muerte, gobernado por Hela, diosa de los muertos e hija del tenebroso y malvado dios Loki. Su acceso estaba custodiado por un perro guardián del infierno, una fiera temida por todos. Era el último lugar de residencia de la mayoría de los muertos, ya sea por vejez o enfermedad, y el que entraba ya no podía salir jamás, ni siquiera los dioses según el mito, debido a que este reino estaba rodeado del río Yol, que era tumultuoso e intransitable. En ocasiones se suele confundir Helheim con Niflheim, como si se tratara del mismo mundo. Por tal motivo, es pertinente precisar que Niflheim es profundamente el reino del frío, del hielo y de la oscuridad, aun cuando allí también ocurría la muerte y la perdición. Estas características eran típicas y específicas de Helheim, que es el hogar de la muerte. Sin duda alguna que todo criminal terminaba sus días en Helheim, donde había áreas especiales para ellos. Encontramos allí, por ejemplo, a Nastrand, que era una playa de cadáveres, y Nastrandir, que era la más terrible de las áreas, en donde nunca brillaba el sol. Nastrandir era un salón al que eran arrojados sin piedad todas las almas que llegaban de personas malvadas, asesinas, inescrupulosas, tramposas, mentirosas y en particular las acusadas de perjurio. Las paredes de este salón están cubiertas de asquerosas serpientes que escupen constantemente veneno y generan vapores asfixiantes. Algunos entendidos en la materia han señalado que este salón sirvió de modelo para la representación cristiana del infierno. Helheim estaba cercada por un alto muro, llamado Reja de los Cadáveres, por lo que era difícil llegar a tal siniestro territorio. El único acceso es a través de la ruta de El, o el Sendero de las Almas Muertas, para cuyo recorrido se necesita un periodo de 9 días y 9 noches ininterrumpidos para llegar a la puerta. Otra de las características que presentaba este árbol eran las fuentes. Así vemos la fuente de Ur, o Pozo del Destino, que estaba en una de las raíces, donde solían nadar los precursores de la raza de los cisnes.
Las aguas de esta fuente eran mantenidas y usadas por las Nornas para regar las raíces de Yggdrasil, con la finalidad de que no se secaran. Otra fuente era la de Mimir, un pozo de sabiduría al que acudían los dioses al momento de tener que presidir un juicio. Incluso el mismo Odín tuvo que dejar como ofrenda su ojo para poder tomar de ella y absorber su conocimiento e inteligencia. En la mitología nórdica, los dioses están divididos en dos categorías, los Aesir y los Vanir. Los primeros eran los grandes dioses, vivían en Asgard, estaban ligados al mundo celestial y eran los dioses de la guerra, el coraje, los elementos naturales. Los Vanir, por su parte, vivían en el reino de Vanheim, se asociaban al mundo terrenal y eran los dioses de la cosecha, la fertilidad o los mares. Unos eran adorados por la aristocracia guerrera, mientras que los otros solían estar presentes en las oraciones de los agricultores y de los campesinos.